Buenas tardes, doctor Jesús Martínez. A continuación, inicio mi presentación del cuerpo teórico multidisciplinario de la actuación del diálogo en la formación docente inicial. La investigación tiene como propósito generar un cuerpo teórico multidisciplinario que permita comprender la actuación del diálogo en la formación docente inicial. En este marco, la pregunta central que orienta el estudio es cómo se configura y se interrelaciona el cuerpo teórico multidisciplinario del diálogo en la formación docente inicial en la UPEL Maracay, considerando las concepciones sociales, culturales e institucionales, las dimensiones del diálogo formativo y su construcción social dentro del proceso educativo. El estudio se desarrolla en la UPEL Maracay, un espacio académico caracterizado por las prácticas pedagógicas diversas y dinámicas formativas que integran componentes emocionales, cognitivos, éticos y relacionales. Este contexto permite analizar cómo el diálogo emerge como una práctica estructurante capaz de articular la reflexión crítica, la participación estudiantil y la transformación personal y profesional del futuro docente. La metodología del análisis, procedimiento seguido. Para la construcción teórica del estudio se implementó un proceso de análisis matriarcal orientado a organizar, comparar y sintetizar la información obtenida desde las diversas fuentes consultadas. Inicialmente se realizó la codificación abierta de las unidades de significado, permitiendo identificar conceptos emergentes relacionados con la incidencia del entorno escolar y el papel de la familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Posteriormente, estos códigos fueron agrupados en subcategorías y categorías, facilitando la elaboración de matrices que articularon conceptos, relaciones y tensiones teóricas presentes en los datos. La matriz final permitió reconocer patrones, coincidencias y divergencias, lo que contribuyó a la estructuración de una aproximación teórica sólida y fundamentada. El proceso de triangulación se desarrolló mediante la comparación entre las categorías emergentes y las evidencias codificadas en Atlas TIC. Esta triangulación permitió fortalecer la validez del análisis al contrastar los hallazgos que explican la influencia del entorno escolar y la familia en el aprendizaje. Desde Atlas TIC se organizaron redes semánticas que evidencian la relación entre los códigos, las citas textuales y los memos analíticos, permitiendo rastrear con claridad el proceso de construcción conceptual. De esta forma, la triangulación aseguró coherencia interna, congruencia interpretativa y rigor metodológico. En cuanto a la presentación e interacción de los hallazgos, encontramos el sistema de códigos mostrado en Atlas TIC evidencia la organización analítica del estudio en tres grandes grupos: acciones educativas para la transformación en el aula, diálogo y relación educativa. Los códigos asociados a la transformación como actuación, autoformación, autopercepción, autotransformación y crítica muestra que los procesos reflexivos personales fueron altamente recurrentes en los discursos de los participantes, como se puede evidenciar. El grupo de diálogo concentra las formas en que se manifiesta lo crítico, epistemológico, democrático, ético, participativo, político, reflexivo y socioafectivo, evidenciando su papel central como mecanismo formativo y multidimensional dentro de la formación docente inicial. Finalmente, el grupo de relación educativa integra elementos del clima y la interacción en el aula, como la relación con el docente, los compañeros, la participación y las estrategias pedagógicas, subrayando que el diálogo no ocurre de manera aislada, sino en un entorno relacional que condiciona su emergencia y desarrollo. En conjunto, la distribución y densidad de los códigos revelan un entramado conceptual sólido, donde los procesos internos del estudiante, las prácticas dialógicas y las dinámicas de aula se articulan para explicar cómo se configura el diálogo formativo y cómo éste influye en la construcción de identidad profesional docente. El diagrama de Sankey presentado evidencia cómo los códigos asociados a la dimensión formativa del diálogo se
se distribuyen y entrelazan en los distintos documentos analizados. En primer lugar, se destacan los códigos vinculados con la autorregulación emocional y la autoformación, cuyos flujos más gruesos muestran su alta recurrencia. Esto indica que los estudiantes conciben el diálogo como un proceso reflexivo y de transformación personal. En segundo lugar, los códigos relacionados con la interacción social y el contexto pedagógico presentan múltiples conexiones, lo que confirma que el diálogo también configura como una práctica relacional situada en el ambiente de aula. En un tercer conjunto de códigos centrados en la responsabilidad y la actuación docente aparece de forma consistente en las tres especialidades. Esto evidencia una comprensión compartida del diálogo como una herramienta para orientar el ejercicio profesional. Y finalmente, la variabilidad de los flujos muestra la diversidad discursiva entre los participantes, lo que enriquece la perspectiva interdisciplinaria del estudio. El conjunto, el diagrama confirma que el diálogo formativo se construye mediante la integración de dimensiones personales, sociales y pedagógicas y que mantiene coherencia institucional en la formación docente inicial. En la presente tabla organizada en tres niveles: código, subcategoría y categoría. Los códigos relacionados con procesos personales, autoformación, autopercepción, autotransformación, actuación crítica se agrupan en la dimensión formativa, mientras que responsable y temas complejos se vincula a la relación educativa. Los diferentes tipos de diálogo crítico, democrático, epistemológico, ético, formativo, participativo, político, reflexivo, socioafectivo, transformador e interdisciplinario se integran en una subcategoría común dentro de la categoría general de diálogo. En conjunto, la tabla resume cómo los códigos se estructuran en torno a tres ejes centrales: formación, diálogo y relación educativa. En relación a las redes semánticas, en el marco del estudio orientado a generar un cuerpo teórico multidisciplinario sobre la actuación del diálogo en la formación docente inicial, las tres redes semánticas construidas en Atlas TIC permiten visualizar la arquitectura conceptual y las relaciones explicativas que emergen del análisis cualitativo de las entrevistas, grupos focales y observaciones. Cada red aporta un nivel distinto de comprensión. La primera red semántica que podemos observar está organizada en acciones educativas para la transformación en el aula. Se construye a partir de dos grandes ejes de sentido. Por un lado aparece el diálogo como práctica central, expresado en múltiples formas: democrático, político, participativo e interdisciplinario, que en conjunto evidencian que la transformación pedagógica surge de procesos comunicativos críticos y horizontales. Por otro lado, se observa un bloque de procesos de autoconstrucción docente, donde la autoformación, la autopercepción, la crítica y la autotransformación se conectan entre sí, mostrando que la reflexión personal es la base para replantear la práctica educativa. A esto se suman elementos relacionales del entorno del aula, como la interacción con compañeros y docentes, que influyen en la participación y la comprensión de temas complejos. En síntesis, la red muestra que la transformación en el aula no es un acto aislado, sino el resultado de articulación entre diálogo, reflexión personal y actuación responsable del docente en formación. La segunda red semántica se organiza en torno a la categoría central diálogo, concebido como un proceso multidimensional que integra diversas funciones formativas. En ella se distinguen 5 dimensiones principales: la dimensión formativa, vinculada con procesos de crítica, reflexión y actuación; la dimensión socioafectiva, relacionada con la confianza, la seguridad emocional y las interacciones entre pares; la dimensión epistemológica, en la que el diálogo se presenta como un medio para construir conocimiento y desarrollar procesos críticos; la dimensión ética, articulada al respeto, la responsabilidad y la elaboración de acuerdos; y la dimensión política, expresada mediante prácticas de participación y deliberación en torno a temas complejos. Estas dimensiones se encuentran interconectadas con categorías como
autotransformación, responsabilidad, crítica y actuación, conformando un entramado conceptual donde el diálogo impulsa progresivamente la reflexión profunda y la transformación personal y profesional. La presencia de nodos que son temas complejos evidencia que el diálogo adquiere especial relevancia en contextos de conflicto e incertidumbre, donde los estudiantes movilizan sentidos éticos, políticos y cognitivos. En conjunto, la red muestra la estructura interna del diálogo y su articulación con procesos de crítica, participación y autotransformación en la formación docente inicial. Por su parte, en la tercera red semántica, amplía el análisis al situar el diálogo dentro del sistema integral de la relación educativa, incorporando no solo sus dimensiones internas, sino también su efecto formativo. En esta configuración, el diálogo se presenta como un componente central de la formación docente, articulándose con categorías como autoformación, autopercepción, transformación y actuación, lo que permite comprender su incidencia directa en la construcción de la identidad profesional del futuro docente. La categoría autopercepción adquiere un rol clave, pues muestra que el diálogo no solo media procesos comunicativos y cognitivos, sino que también influye en la manera que el estudiante se reconoce a sí mismo, seguro, crítico o reflexivo, afectando a su vez su actuación. Esta actuación se vincula con procesos de autoformación y con modalidades formativas y transformadoras del diálogo. La red también evidencia la relación del diálogo como elemento del contexto institucional, como la interacción con el docente, el clima de aula y las estrategias pedagógicas, resaltando que su desarrollo depende de condiciones estructurales que pueden potenciarlo o restringirlo. En conjunto, la red expone un tránsito conceptual articulado del diálogo como proceso multidimensional hacia la transformación personal, hasta culminar en la actuación docente, reafirmando que el diálogo opera simultáneamente como medio formativo y como motor de identidad profesional. En conclusión, el análisis conjunto del diagrama de Sankey y las redes semánticas demuestra que el diálogo constituye un eje formativo central en la construcción de la identidad docente. Los flujos de Sankey evidencian que categorías como autoformación, crítica, responsabilidad y actuación y motivación son recurrentes en los discursos estudiantiles, lo cual revela que el diálogo se articula con procesos de reflexión personal y desarrollo profesional. De igual modo, los códigos asociados a la interacción social muestran que el diálogo se configura dentro de un ecosistema relacional que incide directamente en la experiencia formativa del futuro docente. Las redes semánticas amplían estos hallazgos al señalar que el diálogo opera como un proceso multidimensional, integrado por dimensiones formativas, socioafectivas y epistemológicas, éticas y políticas. Estas dimensiones se entrelazan para orientar la comprensión de realidades, la toma de decisiones, la construcción de conocimiento y la participación democrática en el aula. A esto se le suma la relevancia de categorías como autoformación, autopercepción y actuación, que explican cómo el diálogo impulsa transformaciones internas que fortalecen la identidad profesional. En conjunto, los resultados permiten reconocer un tránsito conceptual progresivo. El diálogo inicia como práctica comunicativa que promueve reflexiones y crítica, avanza hacia procesos de autopercepción y autoformación y culmina en una actuación docente responsable y transformadora. Tanto el Sankey como las redes confirman que la especialidad de ciencias sociales, física y castellano comparten patrones comunes, lo cual respalda la coherencia institucional de las categorías diálogo formativo. De manera integral se concluye que el diálogo es simultáneamente medio de aprendizaje, dispositivo de construcción colectiva y motor de identidad profesional, constituyéndose un elemento esencial en la formación docente inicial. Gracias por escucharme.